Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre los menús. En este caso vamos a crear un menú de cita previa para el médico. Pues bien, para ello simplemente vamos a hacer uso del switch, ¿vale? El cual tenéis un vídeo explicativo en el canal. Os lo dejaré en la parte superior derecha de la pantalla. Y bueno, en este caso, pues como bien sabéis, pues vamos a crear un menú con una serie de opciones. Estas opciones pues vamos a asemejarlas lo más posible a la realidad. Y para ello pues simplemente vamos a usar lo que he dicho anteriormente, un switch, ¿vale? Y vamos a seguir practicando, que es muy importante a la hora de crear menús. Pues bien, para ello, pues como veis ya tenemos aquí nuestro paquete probar y nuestra clase de tipo pública, ¿vale? Y que se llama probando, ¿vale? Pues posteriormente vamos a crear nuestro main, ya lo tendríamos creado. Y ahora únicamente, ¿vale? Pues vamos a coger y vamos a crear nuestro escáner, ¿vale? Scanner, teclado, va a ser igual a new scanner system.in, ¿vale? Así de sencillo. Ahora únicamente le damos a la bombillita e importamos nuestro paquete de Java útil y nuestra clase Scanner, ¿vale? En concreto. Ahora únicamente pues vamos a crear un shout, ¿vale? Y vamos a poner aquí una serie de estrellitas para que quede más decorativo. Y vamos a poner simplemente bienvenido a tu menú de cita previa, ¿vale? Vamos a suponer que la cita previa sea, por ejemplo, del médico. Podríamos crearlo de cualquier otra cosa. Yo en este caso voy a poner del médico. Y bien, ahora simplemente pues vamos a coger y vamos a empezar a crear nuestro menú, ¿vale? Simplemente voy a copiar y voy a pegar, ¿vale? Aquí creo que me comí uno, vale. Ahora simplemente vamos a poner, si desea, bueno, voy a poner aquí, ¿vale? El /n para que no haga un salto de línea. Ahí está. Vamos a poner aquí, si desea solicitar una cita, marque 1, ¿vale? Esta sería más o menos una especie de simulación de una llamada telefónica. Y vamos a copiarlo y vamos a pegarlo constantemente, ¿vale? Y vale. En este caso vamos a poner solicitar, modificar y cancelar, ¿vale? Bastante sencillo. En este caso vamos a poner que para que modifique marca el 2 y para que cancele marca el 3. Y únicamente pues después vamos a poner otra más, ¿vale? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo justo debajo. Y en este caso pues simplemente vamos a poner 4 y vamos a poner, por ejemplo, si su consulta es por otro motivo. Vamos a poner aquí, si su consulta es por otro motivo, marque 4. Ahí está. Vale, y hasta ahora pues simplemente habríamos creado nuestro menú, ¿vale? Voy a poner aquí el ejercicio, ¿vale? En el enunciado. Crear menú de cita previa. Y aquí abajo voy a comentar lo que estamos haciendo, ¿vale? En este caso sería, creamos nuestro menú. Yo he puesto asteriscos, pero para que quede más llamativo, pues podríais ponerle, pues que os digo yo, podríamos ponerle aquí simplemente un guión bajo / baja, ¿vale? Para que quedase mejor, ¿vale? Ahora si por ejemplo nosotros le damos a imprimir, nos va a poner, por ejemplo, aquí como lo veis, ¿vale? Estaría tal que así, con nuestro asterisco, nuestra / baja. Y ahora pues simplemente nosotros vamos a crear una nueva variable, ¿vale? Que va a ser int opción, como bien ya sabéis. Voy a bajar int opción, que va a ser igual a teclado.nextInt, como ya sabéis, y punto y coma, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos creando nuestra opción, ¿vale? En la cual vamos a introducir por teclado para seleccionar dentro de nuestro menú qué es lo que queramos hacer. Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Pues vamos a crear nuestro switch. Ahora creamos nuestro switch y vamos a poner opción, ¿vale? Ahora simplemente abrimos llave, cerramos y únicamente empezamos a crear nuestros case, ¿vale? Case 1. Y nuestro case 1, por ejemplo, va a ser lo siguiente. Por ejemplo, indique el día que desea su cita, por ejemplo, el día que desea su cita y la hora aproximada, por ejemplo, ¿no? Voy a coger, voy a reducirlo un poco, ¿vale? Ahí estaría, ¿vale? Ahora únicamente pues vamos a crear una nueva variable dentro de nuestro case, que en este caso pues la variable va a ser int día, que va a ser igual a teclado.nextInt, ¿vale? Introduciríamos por teclado el día y la hora que nosotros quisiéramos,
¿vale? Ahora posteriormente pondríamos simplemente un nuevo shout y vamos a poner, de acuerdo, su cita ha sido establecida, por ejemplo, correctamente. Vale, esta sería la primera parte. Ahora únicamente tendríamos que crear nuestro break. Aquí lo tendríamos y ya tendríamos nuestro case 1 creado. Ahora únicamente crearíamos el 2. Y para el 2 pues nuevamente vamos a abrir otro shout y vamos a poner pues por ejemplo desea cambiar la hora, ¿vale? Suponiendo que en este caso quisiésemos, perdón, cambiar la hora. Y vamos a poner entre paréntesis, ¿vale? Ahora os explico esto. S va a ser igual a sí, coma, o bueno, no vamos a poner coma, directamente vamos a poner un guión. N va a ser igual a no. Ahora os explico por esto. ¿Vale? Así estaría. Y, ¿vale? Para que no sea tan repetitivo a la hora de crear variables de tipo entero, vamos a crear uno de tipo char. Que va a ser char mob, ¿vale? De modificar, que va a ser igual a teclado punto. En este caso va a ser next, ¿vale? Punto charat, y en este caso 0, ¿vale? Para que nos coja la posición 0. Pues bien, en este caso, como ya sabéis, los char simplemente nos recoge un carácter y en este caso el carácter va a ser S o N, ¿vale? Ahora únicamente, ¿vale? Pues podríamos coger y podríamos decir su cita ha sido modificada correctamente, ¿vale? Así de sencillo, así de fácil. Y ahora únicamente pues creamos nuestro break. Ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a dar la format, ¿vale? Para que nos coja y para que nos coja y no en este caso nos rompa nuestro case. Ahora únicamente ponemos el case 3. Y para nuestro case 3 pues simplemente ponemos un nuevo shout. Perdonen por la mayúscula. Ponemos un shout y simplemente ponemos si desea cancelar la cita, pulse C. ¿Vale? Así de sencillo. Y nuevamente vamos a poner otro dato tipo char, ¿vale? En este caso pues simplemente pondremos char cancelar, que es igual a, en este caso vamos a poner nuevamente teclado punto next punto charat 0, ¿vale? Para que nos coja esa posición. Y así de sencillo. Ya nosotros pues podríamos ponerle un if aquí dentro, ¿vale? En el que, pues bueno, simplemente pondríamos if. En este caso ponemos cancelar. Bueno, vamos a ponerlo abajo, perdón. Ponemos aquí, por ejemplo, if cancelar. Cancelar es diferente a C. Perdón, si cancelar es diferente a C, pues en este caso ponemos shout número incorrecto o tecla incorrecta. Tecla incorrecta, ¿vale? Para que sí o sí tenga que poner C para cancelarla, ¿vale? Así de sencillo. Y nuevamente pues ponemos nuestro break, ¿vale? Y ahora pues en caso de que sea correcto, pues nos va a coger y nos va a decir que su cita ha sido cancelada correctamente, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Y ahora por último vamos a crear un nuevo case, ¿vale? Que va a ser el último, case 4. Y en este caso vamos a poner, por ejemplo, por favor, espere, le atendrá uno de nuestros agentes, ¿vale? Y bien, pues ya tendríamos lo que es, bueno, últimamente ponemos el break y ya tendríamos creado nuestro menú, ¿vale? Esto sería bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Vamos a crear nuevamente en el, en este caso vamos a poner, por ejemplo, if. En este caso ponemos mob es igual a S o, ¿vale? Mob es igual a N, ¿vale? Si esto sucede, pues la cita va a ser cancelada, ¿vale? Ahora simplemente cogemos y a ver qué fará aquí. Vale, ahora sí, estaría correcto, ¿vale? Y ahora únicamente pues vamos a guardar, ¿vale? Y simplemente pues vamos a coger y vamos a imprimirlo, a ver qué tal se nos queda. Vale, aquí lo tendríamos. Y nos dice, si deseas solicitar una cita, marque 1. Vamos a marcar 1 porque quisiéramos solicitar una cita. Y te dice, indique el día que desea su cita y la hora aproximada. Pues vamos a poner, por ejemplo, el día 25, ¿vale?
Vamos a poner, por ejemplo, el día. Y te dice, acuerdo, su cita ha sido establecida correctamente. Ahora nuevamente le vamos a dar aquí para consultar todo nuestro menú. Vamos a darle a la opción 2, que sería modificar, y nos dice, ¿desea cambiar la hora? Vamos a darle a la S, que corresponde al sí. Y como veis dice, su cita ha sido modificada correctamente. ¿Vale? Ya podríamos hacer un menú un poquito más elaborado, pero ya lo tengo previsto para los siguientes vídeos. Y bueno, ahora pues vamos nuevamente a elegir la opción 2 de modificar y vamos a darle a la N. Y como veis dice, su cita ha sido modificada correctamente, que sería el no. Ahora nuevamente, si nuevamente le damos al 2 y le damos a otra letra, como veis se nos corta el código, ya que hemos asignado una de las letras que no queremos que realmente no nos indica nada. En este caso pues, estaríamos pendientes de esta condición, ¿vale? Esta condición correspondería a esta de aquí. Y como veis, pues la L no corresponde ni se encuentra dentro de estas condiciones, entonces nuestro código se rompe. Ahora nuevamente vamos a consultar con el número 3 y nos dice, si desea cancelar la cita, pulse C. Pulsamos C y nos dice, su cita ha sido cancelada correctamente. Ahora nuevamente le damos a 3, nos va a repetir lo mismo y si pulsamos otra letra, nos dice tecla incorrecta. Vale, ahora aquí nos dice su cita ha sido cancelada correctamente, que sería esta línea. Que esto tendría que ir dentro del código, ¿vale? Así que bien, simplemente nos dice eso, sea diferente. Vale, pues ponemos simplemente sea igual. Si no, vale. Vamos a coger y vamos a rectificarlo. Simplemente cortaríamos. Aquí copiaríamos, ¿vale? Ya que será igual. Y si no, pues nos va a decir lo siguiente. Esta línea la vamos a coger, la vamos a cortar, la vamos a pegar. Vamos a decir, en este caso, tecla incorrecta. Ahora lo veréis, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Nuevamente pulsamos la opción 3, que es la de cancelar, y pulsamos C. Su cita ha sido cancelada correctamente. Ahora nuevamente pulsamos 3 y le damos a dar a otra letra que nos hace. Vamos a darle a la O y nos dice tecla incorrecta, ¿vale? Ya estaría rectificado, que sería esta línea. Ahora bien, pues únicamente nos quedaría la última opción, que sería la cuarta, ¿vale? Si su consulta es por otro motivo, marque 4, le damos a 4 y simplemente nos dice, por favor, espere, le atenderá uno de nuestros agentes y ya pues entraríamos en otro bucle, ¿vale? En otro modo, ¿vale? De ver las cosas y sobre todo ya pues estaríamos adentrándonos en un menú mucho más profundo y donde, bueno, ya empezaríamos a jugar una serie de elementos que realmente todavía no hemos visto, que veremos posteriormente y bueno. Este sería todo, ¿vale? El código de nuestra cita previa, ¿vale? De nuestro menú. Lo dejaré abajo en la descripción para que vaya a descargarlo. Decir que la descarga es totalmente gratuita. Y bueno, simplemente animaros a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Si os gusta el contenido y queréis más contenido como este. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dar like. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.